Hoy, en Exitosas que Inspiran, tenemos el honor de conversar con una mujer que está dejando una marca indeleble en el mundo empresarial y en nuestra sociedad. Desde sus primeros pasos en el ámbito profesional, Ruth Marie Kanawati ha demostrado que el trabajo arduo, la visión estratégica y el compromiso pueden abrir puertas a grandes logros. Como líder en Grupo OPSA, ha dirigido estrategias innovadoras y ha fortalecido el impacto de uno de los grupos de medios de comunicación más importantes de Honduras. Pero su contribución no termina ahí. Ruth Marie también es madre, esposa y una líder ejemplar que equilibra su vida personal con su compromiso por transformar vidas. Su participación activa en organizaciones sin fines de lucro reflejan su pasión por apoyar a niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores en situaciones de vulnerabilidad. Hoy exploraremos su historia, sus desafíos, su visión de liderazgo y el legado que está construyendo para futuras generaciones. Como ya acaban de ver, el día de hoy tenemos el privilegio de conversar con una mujer empresaria, líder, mamá, pero sobre todo un gran ser humano con una labor social impresionante. Es por eso que queremos darle la bienvenida a Ruth Marie Kanawati a este programa Exitosas que Inspiran. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, Lilian. Un honor poder estar compartiendo aquí un poquito de lo que ha sido mi experiencia y poder pues contar una historia que puede servir para otras jóvenes o mujeres como a relacionarse y ver algunas oportunidades que podemos identificar. Como le comentaba, este programa está dedicado para inspirar a las futuras generaciones de jóvenes, de líderes. Independientemente si son mujeres, sé que también hay muchos caballeros que ven este programa y les agradezco bastante. ¿Y por qué escogimos a la licenciada Ruth Marie Kanawati? Porque consideramos que es un verdadero ejemplo de mujer. Y hoy conoceremos cuáles son esos valores que guían su vida, cuáles fueron sus inicios y cómo llega a convertirse en la líder y diríamos como la cara que casi pocos hemos visto detrás de Grupo OPSA, que Grupo OPSA prácticamente maneja todos los medios de comunicación más importantes del país, como Diario La Prensa, El Heraldo, Diario 10, también Revista Estilo, Estrategias y Negocios, Buenos Tips y Buen Provecho. Son un montón de medios de comunicación, licenciada. Así que es un gusto para mí, de verdad, platicar con usted. Para mí también, de verdad muy agradecida con la oportunidad y muy honrada, muy honrada. Muchas gracias. Hablando de usted y conociendo toda esta trayectoria que tiene, ¿qué significa el éxito desde su perspectiva? Yo pienso que el éxito se define de diferentes formas, ¿verdad? Y siento que uno tiene que tener con alguna claridad a través del proceso de maduración cómo quiere definirlo. Y la verdad creo que el éxito al final no es lo que uno logra, sino creo que es la diferencia que uno puede hacer en la vida de diferentes personas, incluyendo la personal, y poder encontrar esta coherencia entre lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace. Creo que cuando uno logra alinear esas tres cosas, pues uno se puede sentir que está viviendo su propósito de vida o su esencia, claro, ¿verdad? Que uno disfruta lo que es, lo que hace y lo que transmite. Y cómo me siento, claro, haciendo esas cosas, sí, ¿verdad? Cuando uno está, creo que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, la vida nos lleva por diferentes experiencias y cuando uno encuentra eso, creo que es cuando uno puede decir, encontré mi esencia, encontré mi propósito, y son diferentes, ¿verdad? Porque son diferentes propósitos en su vida personal o en su vida de trabajo, pero al final tiene que tener un alineamiento en esas tres cosas. Claro. ¿Y es difícil encontrarlo? Encontrar ese equilibrio, ese alineamiento, porque a veces cuando vamos creciendo
pensamos, quiero ser doctora, quiero ser esto y quiero ser lo otro, y muchas veces las influencias familiares nos pueden llevar a decidir carreras que no nos hacen felices. Y a veces uno se atreve a escoger carreras siguiendo su instinto o lo que a uno le gusta. En su caso, de niña, ¿qué pensaba que quería hacer? Sí, fíjese qué interesante, porque siempre he sido como curiosa, ¿verdad? Y me han gustado diferentes cosas. Y cuando yo estuve en María Auxiliadora, estuve ahí desde mi kinder, sí, hasta mi graduación en el 83. Las hermanas, que son unas grandes formadoras, de verdad que uno les debe muchísimo a las hermanas del María Auxiliadora, pues de las personas que me han inspirado, creo yo, sí, muchísimo. Me han inspirado en mi fe, me han inspirado en la dedicación, en el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo que hacen con la juventud. Las hermanas hacían estos exámenes profesionales, y yo siempre pensé que me gustaba algo con gente, ¿verdad? Y me hicieron estas pruebas y yo pensaba que quería ser psicóloga. Y entonces hago las pruebas, y en medio de las pruebas nos piden que además tenemos que ir a hablar con una persona de la profesión. Entonces me salió negocios, me gustaban mucho las matemáticas, me encantaban las matemáticas. Me gustaba el tema de gente, y entonces fui a hablar con un empresario, fui a hablar con una psicóloga que era una exalumna de María Auxiliadora y compañera de colegio de una de mis hermanas, de mi hermana mayor. Y entonces me dijo una cosa y me dijo, ¿sabes qué? En esta carrera tú tienes que aprender a distanciar lo que está sintiendo la otra persona de lo que tú vas a sentir. Yo no puedo hacer eso. Y entonces me dice, no, entonces esta no es una carrera para ti. Y bueno, entonces decidí estudiar negocios. Y me fui a esta escuela de negocios en Estados Unidos. Sí. Antes de eso fui a estudiar inglés porque tenía que aprender el idioma para nivel de universitario. Y escogí la rama de negocios que tienen que ver con gente, que es administración de personal, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, esto me va a permitir esto que a mí me gusta. Y bueno, me desarrollé en el penúltimo año, tomé una clase en finanzas y eso me encantó. Entonces tomé otras clases en finanzas. Al final me gradué de mi título de universitaria en negocios, con especialización en administración de personal. Pero me encantó finanzas, entonces inmediatamente después saqué una maestría en finanzas. Bueno, me quedé trabajando en Estados Unidos un tiempo en el área de finanzas. Fui analista financiero de dos empresas, una de transporte y otra que es una cadena franquicia de Burger King. Yo trabajaba en el corporativo de Burger King, que estaba en Florida, en Miami. Y después vine ya a trabajar con los negocios de mi familia en Laboratorio Fitness. ¿Y en sus trabajos, por ejemplo, en Estados Unidos, se relacionó con mucha gente? ¿Estaba encontrando su propósito? ¿Cuáles fueron sus mayores aprendizajes allá? Pues que son sus escuelas, ¿verdad? Porque cuando uno crece en un seno familiar, creo que los primeros valores se aprenden ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, la ética de mi familia era de una intensidad de trabajo, ¿verdad? Entonces yo me crié, mi papá trabajaba muchísimo, mi mamá fue una mujer con 6 hijos y trabajaba. Y ustedes saben aquellos entonces que una mujer trabajara en los 60, en los 70. Era revolucionaria. Sí, pero siempre fue una mujer, y de las personas que más me inspiraron, y mi ética también. Mis tías eran mujeres que trabajaban siempre, fueron empresarias, emprendedoras, abrían negocios. Entonces uno va como absorbiendo todo este valor del trabajo, del esfuerzo,
de la familia era muy, muy importante. O sea, en mi casa eran 3 tiempos de comida, ¿verdad? Y de compartir. Y que tenían que estar los tres éramos 6, somos 6 hijos. O sea, éramos 6 hijos, claro, de diferentes edades y todo. Entonces a mí y a mi hermana menor nos tocó que muchos se habían ya ido a universidad o se habían quedado viviendo en Estados Unidos un tiempo. Pero también eran reuniones familiares con la familia de mi mamá, reuniones familiares con la familia de mi papá. O sea, siempre la familia, ¿verdad? Era en como convivencia, era como mucha convivencia. Y entonces, claro, uno se va a otros lados y busca replicar eso un poco, ¿verdad? Bueno, y va y crea amistades en estos lugares donde, pues, todavía mis amigas, tenemos mi chat de la universidad, nos graduamos hace 30 y pico de años y vamos a los eventos principales de cada una de nosotras. Igual en el María Auxiliadora todavía nos reunimos, el grupo de... Uno crea como esas convivencias son tan importantes, ¿verdad? Que son los primeros años de vida que uno va como afianzando esos lazos de amistad, de convivencia. Me llama mucho la atención esa parte donde usted dice que uno de los valores más importantes que aprendió en su familia fue el valor del trabajo. Sí. Y podríamos decir que a veces desde fuera podemos nosotros pensar que por tener posibilidades de estudiar en una buena universidad o tener diferentes posibilidades que le lleven a escalar importantes cargos, pero detrás de eso, ¿qué hay? Mucho esfuerzo, disciplina, trabajo. Mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho ejemplo. Porque es que una de las cosas que uno aprende también, que es de las cosas que yo aprendí con mis padres y mi familia, es que uno tiene que liderar con el ejemplo. Yo, ¿cómo le voy a ir a pedir a una persona que se quede después de una hora de trabajo si yo no lo hago? O sea, ¿cómo le voy a pedir que trabaje un fin de semana si yo no lo hago? O sea, y al final yo sí creo que esto es central, ¿verdad? Porque creo que para uno ganarse la confianza de su pareja, de sus hijos, de sus compañeros de trabajo, uno tiene que cumplir promesas. O sea, si yo estoy en un rol como mamá, o estoy en un rol como líder de una área del negocio y yo soy responsable de eso, yo tengo que cumplir mi responsabilidad, porque eso genera confianza. No fallar a la palabra. No fallar a la palabra. Y nadie es perfecto y van a haber ocasiones en que no podemos cumplir, pero uno tiene que hacer el ejercicio ahí de ir de vuelta y decir, ¿sabes qué? Te prometí esto, pensé que podía lograr esto, pero no lo logré. Entonces mi trabajo ahora es esto es lo que sí me vuelvo a comprometer para hacer, porque la vida permite aciertos y desaciertos, pero la comunicación de poder llevarle eso a la persona y decir, hice todo lo posible que podía hacer y no pude, ¿verdad? Como uno cuando con sus hijos, ¿verdad? Sí. A veces uno les promete una cosa, pero no pude hacerlo. Sí. Puedo hacer esto, ¿verdad? Y eso creo que genera confianza y genera una dinámica de comunicación, ¿verdad? Eso creo que son como de esos valores que a uno le sirven en todo, ¿verdad? Si los pudiera resumir, licenciada, los valores que aprendió en su familia y que podrían ayudarnos a las futuras generaciones. Dígame, Ruth Marie, por favor. Mire, el trabajo es uno. Y el trabajo honesto. Y el trabajo honesto, obviamente, ¿verdad? Creo que también aprendí el servicio. O sea, siempre me ha gustado ese tema. Mis padres toda la vida estuvieron involucrados en temas de apoyo social. O sea, mi mamá trabajaba, cuidaba a sus 6 hijos, pero ahí andaba llevando comida en los cursos de cristiandad.
haciendo labor social y callada, ¿verdad? O sea, becando, sabía que alguien necesitaba para una escuela y becaban, y creo que pues eso se aprende pues de chiquito, porque uno lo ve. Yo me sé que mi mamá trabajaba todo el día, a veces un tiempo trabajó con mi papá, pero en la noche se iban a los cursillos de cristiandad y llegaban a las 10, 11 de la noche, ¿verdad? Hacían comida para todo era el tema de convivencia. Entonces el trabajo, creo que el servicio a otros, creo que fue la solidaridad, correcto. El tema de cumplir palabra, ¿verdad? Y mantener una comunicación abierta. Y ¿qué otra cosa? La familia. El valor de la familia, ¿verdad? Y la importancia de la familia. Y lo otro es una fe. La fe católica fue algo que siempre fue como muy presente en nuestros padres. Y veo que están muy arraigadas con usted. Sí. Sí, se puede notar. Uno va cambiando otras cosas, ¿verdad? Porque uno va como formando sus creencias a través del tiempo, ¿verdad? Pero sí, son cosas que se aprenden de chiquitos y se construyen en el tiempo. Porque, como siempre decimos, detrás de un gran líder tiene que haber valores muy fundamentales. Porque las virtudes son lo más importante en una persona, más que los títulos, los puestos, los nombres. Creo que las virtudes son los que hacen a un ser humano valioso, ya sea que tenga todo lo material o no tenga nada. Si tiene esas virtudes muy bien cimentadas en su corazón, puede brillar donde sea que esté. Sí, y las virtudes no son nada más que la aplicación de hábitos. Sí, ¿verdad? La aplicación de hábitos, o sea, yo creo mucho en una cosa que se llama terapia cognitiva, que dice que el ser humano tiene como 50,000 pensamientos en su cabeza al día. Sí. Ok, eso es lo que la investigación dice. Nuestra cabeza todo el tiempo todo hablando. el tiempo está pensando. Sí. Si yo tomo conciencia de lo que me dice ese pensamiento, si el pensamiento son pensamientos positivos, yo voy a generar sentimientos positivos. Si yo tengo sentimientos positivos, yo voy a hacer acciones o voy a decir cosas positivas. Y si yo hago eso muchas veces, voy a crear hábitos positivos. Y si hago esos hábitos por mucho tiempo, va a ser una virtud, ¿verdad? Sí. Es como decir, ay, ok, estoy pensando que tengo que hacer ejercicio. Si yo digo, ay, quiero ser saludable, entonces si yo digo quiero ser saludable, entonces yo voy a buscar hacer ejercicio. Si busco hacer ejercicio y lo hago varias veces, voy a crear la virtud de cuidar mi cuerpo en el tiempo. Si por el contrario, yo estoy, ay no, yo no quiero, y yo estoy gorda, y estoy esto, y estoy el otro, y estoy aquí, entonces no voy a buscar el ejercicio y no voy a tener buenos hábitos, y entonces eso tampoco me va a permitir, va a ser un vicio pues, porque voy a crear vicios que no construyen con mi salud. Entonces sí creo que uno tiene siempre como que tomar conciencia de qué le está pasando en la mente y uno tratar de cambiarlo cuando no es lo que le va a ayudar a uno a cambiar. Eso al final a mí me da como un empoderamiento, ¿entiendes? Sí. Porque lo que hago o digo no depende de afuera, sino depende de la decisión que yo tome. Así es. Es por eso que se convirtió en coach ontológico. Ah, sí. Y que ya vamos a hablar más adelante de eso. Sí. Vamos a hacer una breve pausa comercial, ya regresamos.